Estamos en el CAR de Sant Cugat, lo que fue mi casa durante 5 años. Me mudé aquí en 2018, con 15 años, y desde entonces bueno, he vivido y entreno aquí. Este es mi 8.º año aquí. Me vine en 2018 con solo 15 años, dejé a toda mi familia en Cáceres, así que ya llevo un tercio de mi vida aquí. Al principio cuando vine no había ningún rocódromo. De hecho, cuando llegamos David y yo nos preguntaron qué hacíamos aquí, pero si no podía entrenar. Y nada, desde 2022 que conseguimos, después de un oro olímpico, que construyese la primera parte del rocódromo, la primera parte de la sala, poco a poco, insistiendo más, cada vez ha ido evolucionando y mejorando, hasta que ya tenemos una sala bastante buena, bastante decente, que bueno, eso luego os enseñaré, y seguimos queriendo que evolucione, seguimos queriendo que mejore. Creo que siempre hay que pedir un poco más para entrenar lo mejor posible, pero bueno, la evolución ha sido buena durante estos últimos 8 años. Este es el muro de cuerda, evidentemente exterior, son 17 metros de alto y lo construyeron en, creo que en mayo de 2024, estábamos ya escalando. Hoy no lo usaremos porque justo en un par de horas vienen a desequipar, que este fin de semana tenemos nuevo setting, así que intentamos cambiar las vías una vez cada mes, más o menos, depende de un poco la época de la temporada que sea. Pero eso, es un poco estrecho, la idea es duplicarlo para este año o el año que viene, no lo tengo muy claro, porque se van a lanzar solo 3 vías, entonces hay que hacer el setting mucho más a menudo. Si tuviésemos el doble, serían, en vez de 3 vías que tenemos ahora, cabrían 6 o 7 más o menos. Así que esperamos a poner un poco más el setting y equipar más vías y también tener como más estilos diferentes en un mismo setting, que sería lo ideal. No nos quejamos, la verdad es que está muy bien. Dentro de todo el CAR hay varios edificios que han ido evolucionando a lo largo de los años. Lo primero creo que es el CAR se fundó en el 88, 4 años antes de los Juegos del 92 de Barcelona. Y este es el edificio, le llamamos el módulo, que donde está casi todas las salas de entrenamiento, los gimnasios grandes y todo como lo nuevo. En la última planta es donde está el rocódromo, que antiguamente era una sala de boxeo. De hecho, cuando nosotros llegamos al principio y empezamos a montar el spray wall, todavía estaba el ring y era gracioso. Entonces hacíamos como, bueno, no hacíamos combates porque David no nos dejaba, pero era nuestra ilusión. Llegamos a hacer un combate de boxeo. Evidentemente nunca nos dejaron. Así que nada, vamos para adentro y os sigo enseñando. Hola. Quería estar solo para que no me diese vergüenza. Por fin estamos en la sala. Estos son los spray walls. Estos son placas que he usado cuando hacía bloque, ya no. Tiene 2 caras, así que eso. Cada cara tiene 2 angulaciones diferentes para jugar un poco eso con los diferentes errores que te puedes encontrar en una competición. Lo usé bastante cuando podía hacer placas, hasta la lesión del dedo gordo que ya expliqué en el vídeo anterior. Así que si quieres saber un poco más de eso, pues ir a verlo. Y nada, últimamente ya no la uso porque ya no hago bloque, así que aquí arriba solo entramos aquí. Y ahí al fondo está una parte del muro de velocidad y aquí detrás del spray wall está la otra parte, que no se ve. Eso, y la velocidad también hubiese estado muy bien tenerla en 2021, no haber tenido que irme cada fin de semana a Pamplona a entrenar, que son como 5 horas desde aquí más o menos en coche. Eso llegó un poco tarde, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tampoco fue mal del todo. Eso, los spray walls son 9 metros, ¿no? No sé, luego le preguntamos a David. Sé que son 45 grados el más de plomo y 35 este de aquí.
Y eso, la idea es ampliar esto por aquí, tener un poco más de spraywall y luego también nos molaría tener, como para poder equipar bloques físicos, que aunque lo compita en bloques siempre va bien para competir en cuerda. Y eso, ahora como no tenemos sitio no los podemos montar y tampoco tiene sentido ir a salas comerciales porque no son lo suficientemente duros o el estilo es muy diferente a lo que me puedo encontrar o lo que necesito, así que no tiene mucho sentido. Y nada, el mayor problema de esto son las presas, o sea, cada volumen de esos que hay ahí puede costar cerca de 1.000 euros y aquí en la pared puede haber, no sé, cerca de 150 o 200.000 euros en presas solo en estas dos paredes, o sea que es carísimo y es lo que más hay que invertir siempre y cada año salen presas nuevas, modelos nuevos. Coño, que se me cansa el brazo. Uy. Joder, ya ha calentado el brazo derecho. Eso, cada temporada hay que comprar presas nuevas porque salen modelos nuevos, marcas no nuevas, pero sacan esos modelos diferentes o de repente una marca se pone de moda y es la que más se usa en una compe. Así que hay que estar un poco al día con eso y es en lo que más hay que invertir. Y ya está, esta es básicamente la sala. Hemos quedado con David a las 10, como siempre entramos a las 10, hemos venido un poco antes para grabar y que no hubiese nadie y no perder horas de entrenamiento, lógicamente. Así que nada, no tengo ni idea de qué nos toca hacer hoy, nunca lo sé, siempre vengo y por la mañana le pregunto a David y me dice un poco el plan del día. Así que nada, cuando venga ya nos explicará él qué nos toca hacer hoy. Buenos días, ¿qué tal? Bien. Vale, doncs Alberto, la idea per avui és intentar incidir amb el bloc. Segurament farem una mica de resistència al final, no sé si amb un circuit de llarg de 70 moviments o repetint alguna cosa, possiblement farem això, dues passades de 70 o així, però sobretot insistim al bloc. El que no farem és un entrenament massa llarg, perquè com que t'està recuperant setmana de càrrega, possiblement no podem fins a les dues, però anirem bé. Si ho has assumint, jo sí puc carregar aquesta setmana una miqueta de cara ja a descarregar fins a Japó, fins a Xina, ok? Vale. Que us venga, som-hi? Me ha afeitado y todo. Me ha afeitado, me he cambiado el pantalón. ¿Qué pasa si surtan al ecosistema, los pantalones Si surtan tengo que lavar los pantalones cada día... No, hombre, cada día no, pero una vez al mes... No es sostenible. Igual sí que estaría bien. ¿Tú cada cuánto te cambias tú de pantalón entrenando? 10 días. 10 días, ¿verdad? 10 días. Más o menos. No puede... 10 días no sea que sea demasiado. O sea, hombre, el pantalón debería estar limpio cada día para entrenar, pero bueno... No es La camisa es diferente al pantalón. Claro. Porque en la camisa no hay nada abajo, te digo el pantalón. En el pantalón no hay nada abajo, ¿no? Sí, también. Venga, hombre. La camiseta me la cambio cada día. ¿Sí? O cada dos. Sí, es verdad que la camiseta... La camiseta sí. Excepto la de competición, que a veces... Hombre, porque tengo... La de competición... Si compites está- con una y te va bien, tienes que seguir compitiendo con esa Claro, compa. sí, ¿A que claro. sí? La que tiene suerte. Claro, Si la lavas, tío, se le va la esencia. Y si entre una vía y una otra te sale mal, pues cambia la camiseta, ¿no? Lo malo es que siempre te salga bien, entonces siempre tienes que entrenar la misma. Entonces, eso es un problema. El calentamiento es bastante sencillo. Me gusta siempre hacer un par de dominadas, en plan como con todos los dedos, con 3, con 2 y luego con 1. Luego hacemos dominadas como en los listones estos de madera, para calentar un poco los dedos. Y luego ya empezamos prácticamente a escalar. Así que es rápido y no hacemos mucha paranoia fuera de la escalada. Toma, pam, pam, venga. No hace curt. Izquierda, ¿vale? Pujo baixo i Sí, després puges baixes i el que facis, però que acabis bé la contracció cèntrica, sí. Exacto. A ver, usted que izquierda. Vale, empezamos a... Sí, ell és el Torn Villegas, que ha vingut des de Mèxic i estarà per preparar la Copa del Món de Madrid de bloc amb nosaltres entrenant fins al 30 d'abril. És el Nicolás Colan, de Bèlgica,
que ha decidit amb la seva parella, la Hannah Meul, que és alemana, també està entrant aquí tota la temporada 2026, i ell és el Darius Rapa, de Romania, que també ha decidit entrenar amb nosaltres tota la temporada, així que són els companys d'entrenament de l'Alberto aquesta temporada. Esperem que això ajudi a la motivació. No importa. Ok. ¡Oh! Viva México. ¡Viva México! Vale, Alberto, chao. Vale. Muy fuerte, venga. Y pase siguiente para Thor Villegas y Alberto Gines. ¡Ah, qué dolor, tío! Ok, vale. Tenemos una mezcla de idiomas aquí de la hostia porque Dario está aprendiendo español, Nico sabe bastante bien español y Thor evidentemente habla español, pero claro, es como con Nico a veces hablo en inglés, a veces en castellano, con Dario también mezclo, a Thor ya no sé en qué idioma le hablo muchas veces, con David mezclo también el castellano y el catalán, o sea, tenemos un cacao de la hostia. Algo más termina como la primera parte del entrenamiento, que solemos hacer sin pies, o sea, calentamos haciendo las dominadas que habéis visto, sobre todo para dar un poco de estímulo a los dedos y tal, para no entrar tan frío al muro. Luego hacemos lo que David le gusta llamar contactos, que es como colgarnos de pesas cada vez más malos y posiciones más diferentes, como para, no sé, para hacer dominadas, subir los pies y tal, como para estabilizarnos un poco en esas presas. Y luego empezamos a hacer sin pies, primero un poco más corto, luego un poco más largo, y ahora ya vamos a empezar a escalar con los pies. Muy bien, y Alberto pasa a la siguiente ronda. Vamos. Sí. Vale, Alberto, vale. Venga, tío. Venga. Venga, aguanta. Vamos. Vale, vamos. Let's go. La roja. Venga. Impossible to step on like, I think you want to step. ¡Ámbare! Derecha, izquierda y derecho, un empeine y así y levantarse y poner el pie chicos, izquierdo. Vale. Máquina, venga. Vamos. Venga. Venga, sí, sí. Guau, qué bien. Ale, 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 ale. Venga. Buen. Fácil. Y Alberto Ginés en notas pasa a la siguiente fase. Qué bien, ¿eh? Como es durísimo levantarse del invertido, ¿eh? Ya. Vamos, vamos, vamos. Venga, que tienes la roja ahí mismo. Ale, 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 ale. Eso es, venga por la roja. Vamos, 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 vamos. Está buena, venga. Tac, ok, venga, vamos. Ale. Ale, 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 ale. Negra. Ale. Venga, ale. Ale, 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 ale. Y amarilla. Vamos. Está buena, ale, venga. duro. Muy buena. Bien, Alberto. Bien. Que me he mareado. Thank you very much. Voy a
Ya pegué. Hostia, estoy reventado. Seguro que estamos en semana de descarga, pero David se ha motivado con el vídeo. ¿Qué hora tenemos? Y ya está, la parte del bloque de hoy está terminada. Así que ya solo queda resir. Son 2 pegues y para casa. Vamos a montar una trave de 70. Seguramente me la prenda, le doy un pegue y lo cambiamos y hacemos otra de 70 que me tengo que volver a prender. Así que hay que darle al coco. Llevamos 2 horas. Hoy hemos calentado bastante rápido. Normalmente nos damos con un poco más de calma. Hoy le hemos dado caña. Así que ahora llevamos 2 horas. Haremos media hora más o menos. Así que eso, 2 horas y media más un día de descarga. Si hacemos cargas suelen ser, depende del entrenamiento, de 4 y 5, más o menos. Hoy tranquilito, tengo más chiste reventado. Hoy tenía la memoria bastante a punto y me acuerdo de la primera. Hay veces que me la tengo que repetir David 5 veces porque no soy incapaz de aprendérmela. Depende mucho del día. Hay días, hoy por ejemplo, eso, me la he dicho una vez, ya me la sé bien entera, los 70 movimientos, y hay días que me la tengo que decir 5 veces y ni aún así me la aprendo. O sea que hoy he tenido suerte. Venga. Reposa ahí, puedes pasar a 2 manos lo que necesites, para centrar la última parte. Venga, bien. Venga, Alberto, pierde a reposar otra vez. Venga, Alberto, vale. Venga. Bien. Venga, ya está. No cierro, Bueno, ya está bien. Venga, Alberto, venga. Bien, vale. Vamos. Jo crec, Alberto, que avui estem, No ha sigut un altre pegue. Està finito per avui. Bueno, pero hemos hecho hasta el 50 y pico, casi 60, ¿no? Sí, está bien. A ver, ¿puedo? Ya, chaval. A ver. Si como mínimo tenéis que llegar, aunque fuera con caídas, al 50, está allí. Si llegáis allí y queréis dejarlo, ok, y le vamos a... Por la diferencia entre el bloque y la resist, que el bloque es divertido de entrenar. Lo de bloques es gracioso, con mucho te duele la piel. La puta resist es sufrir todo el rato, pero está guapo. Mola más que el bloque. Ya tendríamos que hacer 2, pero como ha sido una petada terrible y en teoría es descarga, pues ya está, hemos terminado por hoy. Ya puedo ir a casa a comer. Tío, o sea, no es petada y es dolor, O sea, Bueno, pero esa es la idea. Bueno, está muy bien. Has hecho muy bien la primera parte, que no era fácil, tenía un par de movimientos comprometidos. O sea, hasta llegar al Ego del 1005 era Y después todo el tema del 45 requería de reposos, está en el concepto de que... También no te queremos con mucha caña en los bloques a la mano porque estaba reventado. Ya, pero bueno, ya dijimos que subiríamos un poco la intensidad de los bloques. Bueno, este ha sido un poco el entrenamiento de hoy. A mí me hace mucha ilusión ver cómo ha evolucionado toda la instalación de escalada del CAR desde que vine con 15 años, hace ya 8, que no había nada, y me preguntan qué hacía aquí, hasta ahora que ya tenemos una instalación que es muy buena y podemos entrenar muy bien. No sé, me hace eso, mucha ilusión poder haber podido contribuir a esa evolución. Nada, en menos de un mes empezamos la temporada de Copa del Mundo, así que es el momento de ver si todo el trabajo y todos los entrenamientos dan resultados. Esperemos que sí, y que sea otra temporada muy buena como la anterior. Y nada, si os ha molado este tipo de vídeo, bueno, si os ha molado este vídeo, darle mucho cariño, y creo que estaría guay también en el futuro enseñar un poco más a fondo otro tipo de sesiones, pues de cuerda afuera, o una sesión un poco más de carga, que sea un poco más intensa que esta, o si os ocurre algo que queráis ver de lo que sea, también lo podéis poner por comentarios y veremos qué se puede hacer. Así que nada, espero que os haya molado, y nada, un abrazo y nos vemos en otro vídeo. Aquí, desde que terminó París,
tenemos el contador de los días que faltan para Los Ángeles, como si no lo tuviese suficientemente presente. Cada día que vengo a entrenar y paso por el pasillo, tengo que ver esto y pues eso, por si se me olvida, pues ya me lo recuerdan. Pero es gracioso.